Hermanos, he intitulado a mi mensaje de esta tarde el paralelismo entre José, Jesús y nosotros. El paralelismo entre José, Jesús y nosotros. Cuando analizamos las vidas de José, el hijo de Jacob, de Jesús, el hijo de Dios, y nuestras propias vidas, nos damos cuenta del enorme paralelismo que existe entre ellas. Y esto nos ayuda a aprender cómo debemos dirigirnos, contando con los ejemplos maravillosos de esos siervos de nuestro Dios. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí está José, Jesús 1900 años después y 2000 años después de Jesús. Ahí estamos todos nosotros, ¿verdad? Y hermanos, vamos a ver que hay un tremendo paralelismo en esas personas que están ahí, ¿verdad? Hermanos, en primer lugar, José fue el hijo amado por su padre. Jesús es el hijo amado de su padre. Y nosotros somos los hijos amados de nuestro Padre. El Padre mostró su gran amor otorgando obsequios maravillosos. Por ejemplo, Israel le obsequió a José una bella túnica de colores. Ahí se ve José muy contento, hermanos, estrenando esa túnica preciosa que su padre le hizo, ¿verdad? Dice en Génesis 37:3: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Como dice nuestro boletín de hoy, hermanos, esa túnica pues representaba el amor de su padre. Así que José la portaba con un orgullo, con un gusto, con una felicidad grandiosa, porque era, hermanos, la representación del amor de su padre. Ahora, mis hermanos, el Padre Celestial obsequió a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, el ser presentado ante el mundo con la presencia visible del Espíritu Santo el día de su bautismo. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Juan, ¿verdad? Sobre quien veas descender el Espíritu Santo? Dice, ese es, ¿verdad? Y hermanos, dice Juan, yo no sabía quién era, dice, pero cuando iba a bautizar a Jesús, dice, el cielo abierto, vi el Espíritu Santo que descendía sobre él, dice, y yo les puedo decir que este es el Cordero de Dios, este es el Cordero que quita los pecados del mundo. Así que vean qué bonito regalo, porque el regalo de Dios para su Hijo fue para que se identificara él ante el mundo como el Mesías prometido, como el Mesías que él había prometido. En Mateo 3:16-17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vean ustedes, hermanos, qué precioso regalo le dio el Señor a su Hijo. Pero también Dios, mis hermanos, nos obsequió el regalo más valioso y más caro, jamás obsequiado a nadie más: su propio Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, a nosotros también nos dio un regalo maravilloso,
en la persona de su Hijo unigénito. En Juan 3:16 lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué mejor regalo nos podía dar Dios, hermanos? Lo más valioso, lo más glorioso, lo más grandioso que tenía, su propio Hijo, nos los dio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos demuestra cuán grande fue el amor de Dios por nosotros, comparable al de Israel por José y al de Dios el Padre por su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con nuestro Dios, hermanos? ¿Cómo no vamos a corresponderle con todas las fuerzas de nuestro amor? ¿Cómo no vamos a seguir el ejemplo de José y del Señor Jesús, que amaron de igual forma a su Padre? Por cierto, el amor verdadero se demuestra con hechos, no con palabras, hermanos. Jacob dio una túnica de colores a su hijo José. Dios dio el poder del Espíritu Santo a su Hijo para demostrar su identidad. Dios nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú, mi hermano, y tú, mi hermana, ¿qué le estás dando a Dios? No se trata solamente de decirle: Señor, te amo, te amo, te amo, porque esas son solo palabras. Tenemos que demostrarle nuestro amor con hechos, hermanos. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Qué le estamos ofreciendo día con día a nuestro Señor? José fue enviado a sus hermanos. Jesús fue enviado a sus hermanos. Y nosotros hemos sido enviados a nuestros hermanos. Fíjense el paralelismo, ¿verdad? La disposición de José y de Jesús fue admirable. Y Dios espera lo mismo de nosotros, hermanos. José tuvo que hacer un largo y peligroso viaje, pero aún así decidió hacerlo, porque su padre lo envió con sus hermanos, ¿verdad? Y tenía que enfrentar, hermanos, ladrones, animales salvajes, peligros en el camino, pero no importa, él tenía que ir hasta donde estaban sus hermanos. En Génesis 37, 13 y 14 está la orden de Israel a José. Le dice: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Heme aquí es un sinónimo de decir: claro que sí, papá, aquí estoy listo. Estoy listo para ir a donde tú me envíes. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y por cierto, hermanos, aquí ya no lo puse, pero la Biblia sigue diciendo que cuando llegó a Siquem ya no estaban allí, hermanos. Ya se habían ido mucho más lejos. Y él siguió su camino hasta que los encontró, hermanos, porque quería cumplir con el mandato dado por su padre.
Hermanos, Jesús tuvo que hacer también un largo viaje que incluyó el despojo de toda su gloria y majestad y su total humillación, pero nunca dudó hacerlo. Hermanos, él estaba ahí entronizado, lleno de gloria, lleno de majestad, rodeado de todas las huestes celestiales, hermanos. Pero renunció a todo eso, hermanos, y se humilló, hermanos, y nació como el más humilde de los bebés que han nacido en este mundo, en medio de animalitos, ahí en un establo. Y hizo ese largo viaje, hermanos, por amor a ti y a mí, porque él venía a buscar a sus hermanos, que somos nosotros. En Gálatas 4 y 5 dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que él, hermanos, aunque ahí se ve en la sombra de su pesebre la cruz, él ya sabía que venía, hermanos. Sabía que iba a padecer, sabía que iba a morir, sabía que iba a sufrir. Pero sabía que con eso nos iba a dar la gloria a nosotros, hermanos. Por eso vino con amor a exponerse a los peligros, hermanos. Pero por amor a ustedes y a mí, dejó todo y vino a visitarnos. Hermanos, nosotros estamos llamados a hacer largos viajes para compartir el evangelio con todo el mundo. En Mateo 28, 19 y 20 dice que el Señor nos envió, ¿verdad? Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermoso. También nosotros estamos llamados a hacer largos viajes, peligrosos viajes, y los debemos hacer con gusto, hermanos. Esta iglesia ya hemos hecho 2 viajes en Ensenada. Y yo me acuerdo el primer viaje, los americanos varias veces me preguntaron: ¿es seguro ir? ¿Es seguro ir a Ensenada? No nos va a pasar nada. Digo, hermanos, el mismo Dios que nos cuida aquí es el mismo que nos va a cuidar allá. Y miren, fuimos, regresamos y aquí estamos, felices, contentos y listos para ir otra vez, hermanos, a seguir sirviendo a nuestro Dios. Y a donde Él nos mande, hermanos, tenemos que ir para llevar el mensaje de su palabra. La pregunta obligada es: ¿tenemos la misma disposición que tuvieron José y Jesús? Los cristianos contemporáneos parecemos no estar tan interesados en realizar nuestra tarea, y mientras el mundo se pierde sin Dios y sin esperanza, necesitamos despertar, hermanos, porque el tiempo de dar cuentas se acerca. Ahora, en tercer lugar, José fue odiado por sus hermanos. Jesús
fue odiado por sus hermanos. Y muchas veces nosotros seremos odiados por nuestros hermanos. El odio contra los hijos de Dios ha sido una realidad en todas las generaciones, hermanos. El odio que los hermanos de José le patentaron nos conmueve, hermanos, profundamente. Y nos deja siempre en la mente las preguntas: ¿por qué lo odiaron? ¿Por qué lo quisieron matar? ¿Por qué lo vendieron? ¿Por qué engañaron a su padre llevándole sus ropas ahí llenas de sangre? Y son preguntas que no podemos contestar. Pero la realidad es que lo odiaron, hermanos. Mucho odiaron a su hermano José. A pesar de que los quería tanto, que se arriesgó por ellos a irlos a buscar. Dice en Génesis 37, 4 y 5: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. El odio contra nuestro Señor Jesucristo fue tan grande que es para nuestras mentes imposible el poder entenderlo y digerirlo, especialmente cuando consideramos todo lo bueno y maravilloso que Él fue con la gente de su tiempo. Pero dice la Biblia en Juan 1:11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Le rechazaron, hermanos. Le escupieron, le escarnecieron, le latigaron, le crucificaron, hermanos. Lo odiaron. Y Él venía, hermanos, a darles lo mejor, y les dio lo mejor de lo mejor. Y a veces nos da coraje porque decimos: pero ¿cómo le hicieron todo? Hermanos, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, le hacemos peores cosas, hermanos. Peores cosas hubiéramos hecho. Asimismo, el Señor nos advirtió que nosotros seremos aborrecidos por causa de su nombre. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermano, lo estamos viendo hoy día, ¿verdad? Estamos viendo cómo los cristianos somos aborrecidos cada vez más por causa del nombre de nuestro Señor. Vean qué paralelismo tan grande hay entre José, Jesús y nosotros. Ante el aborrecimiento de las personas que nos rodean, muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Pidamos a Dios sabiduría, recordando que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y el Señor nos mandó amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos aborrecen, hacer bien a los que nos ultrajan y nos persiguen. Porque entonces haremos las cosas como Dios quiere. Dice que Dios será glorificado con eso que hacemos. Al final, José perdonó a sus hermanos
Jesús murió por y perdonó a sus hermanos. Y nosotros debemos hacer lo mismo, recordando que como hijos de Dios debemos seguir el ejemplo supremo que el Señor nos dejó. ¿Estamos dispuestos a hacerlo, hermanos? Porque nuestro Dios espera que nuestro paralelismo con José y con su hijo sea completo. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermanos.